la referencia 0511. Es una máquina empacadora de dosificador rectangular, la cual empaca desde 400 gramos en su dosificador hasta un máximo de 3.500 gramos. Todas las tolerancias que queramos, desde 400 gramos a 3.500 gramos. Las partes de la máquina son las falcas, que esta es la falca número 1 y la falca número 2 que va en la parte superior. Luego tenemos la tolva con la capacidad entre las 3 falcas y la tolva, un promedio de 10 bultos de 50 kilos. Ahora pasamos a lo que se llama el dosificador, que es esta pieza donde mide volumétricamente la cantidad a empacar requerida por el cliente de los diferentes productos, en este caso concentrado para animales. Luego en el dosificador, en la parte superior, va un cuello que es el que no permite que el producto salga, que vamos a ver que viene con una cinta verde. Y en esta parte ya viene lo que es el tornillo para graduar el producto y la mariposa que deben soltar siempre antes de dosificar la cantidad requerida. En esta parte ya tenemos lo que es el embudo redondo para que caiga mejor el producto y los diferentes embudos para poder colocar los tubos. Este que tenemos acá es un embudo para 5 libras, para 10 libras, que se empaca en tubular, bolsa en rollo en tubular, plástico en tubular polietileno. Y luego tenemos acá los tubos para empacar kilo o para empacar libra con su propio embudo, está en esta parte. Si tenemos bolsa hecha, entonces trabajaríamos con un embudo de esos y con un tubo media caña para empacar bolsa a bolsa y luego pasar a la selladora, y entre 2 personas lo harían. Cuando van a trabajar con bolsa hecha, se instala esta mesa en la parte de acá de la máquina, en esta manera, con unos aditamentos para que la puedan subir o bajar y puedan recibir el producto. Luego pasamos a la máquina a lo que es la mordaza, que es en esta parte, que es la que se encarga de seguir y sellar y darle 3 sellos en la parte superior de la bolsa y 3 sellos en la parte inferior de la bolsa. Aquí tenemos las escuadras que llevan la hebra de ferroníquel 1 y 2, que son las encargadas de templar la hebra de ferroníquel, que se maneja con este dimmer. Este dimmer debe ir, la temperatura ideal es cuando se pone púrpura, no roja, pero sí púrpura, como vemos ahí, que cuando uno prende el motor, ella vuelve a su estado natural. Ahí ya vemos que está en su estado natural. Ella se prende ya cuando uno va a iniciar a trabajar. Las hebras de corte, estas hebras de corte hay que buscar que sean siempre el ferroníquel con el cual nosotros trabajamos, que no sea una guaya de bicicleta o una guaya de moto, porque daña el transformador, que más adelante mostraremos. Y este dimmer es el que controla el calor de la resistencia. En este momento se está dando el sello ideal para calibre 2 en 3,5, pero la máquina la resistencia puede llegar hasta 6, pero si lo ponemos en demasiado calor nos va a dañar, la bolsa se va a quemar como tal. Luego tenemos la mesa, que es esta mesa es la que se gradúa para recibir el producto y se ajusta en la parte interna con este tornillo mariposa. Y para finalizar tenemos el freno, que es el que se encarga, un freno de emergencia, que se encarga de parar la máquina cuando hay alguna dificultad para trabajar. Y pues el switch codillo, que también viene trabajando. En la parte de acá tenemos lo que es, en la parte interna de la máquina tenemos las varillas o los ejes, que son los encargados de hacer el cierre y la apertura de la mordaza para sellar. Ellos deben ir con una grasa, más adelante lo explicaremos también, con el mantenimiento preventivo y correctivo. Tenemos las poleas y las platinas que vamos a ver girar en su momento.
Y en esta parte tenemos lo que es la caja de transmisión o reducción. En esta caja de transmisión va alimentada por una aceite de valvulina, y en ella es la que se encarga de darle la velocidad, disminuir la velocidad del motor por medio de esta polea o otra polea, que es la que uno puede colocar. Aquí esta polea es cuando se trabaja más de 5 libras, por la velocidad del volumen, y el volumen del producto no se pueden trabajar muy bien, entonces tiene que ser a muy baja velocidad. Y cuando es libra, media libra o kilo, se puede trabajar con esta polea, que se inserta de manera contraria a la del motor. El motor viene la más pequeña hacia afuera y la más grande interna. En el reductor debe ir al contrario. Por eso en esta máquina 0511 tiene 12 velocidades. Esta polea se inserta, suelta a los prisioneros que van en la parte interna, y como se ve acá en esta polea caracol, y se coloca la parte más pequeña en la parte interna, la parte externa, en la parte hacia afuera va la parte mayor de la polea caracol. Se apretan los prisioneros y se coloca la correa de manera que no quede ni muy ajustada, ni muy templada, ni muy desajustada. Y el motor es un motor de 1,5 caballos, suficiente para poder trabajar y buscar que esto quede lo más derecho posible para que no vaya a dañar la polea. Tenemos las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas van todas, el microswitch, los dos dimmer de 1200 vatios, el transformador de 110 a 25, y tenemos el bloque de distribución con cada uno de los cables. Todo eso va en el plano que va en la tapa de este lado, que le vamos a mostrar en estos momentos. El plano, ahí va cómo se conecta cada uno de los cables, y no hay necesidad de, cuando se daña algo, cuando se afecta un dimmer o un bombillo, el microswitch, un freno, pues no hay necesidad de cambiar, de soltar todos los cables, sino lo necesario. En esta parte va un portafusible o un bocadillo que le llamamos, para poder que haga la disipación del calor de la hebra de corte, que también cuando uno la enciende, él se va a poner de una manera púrpura. Pero si uno ve que la luz es muy baja en el sitio donde va a trabajar, reduce el tamaño de él y le mejora el sellado en la parte de la hebra de corte. El motor trae siempre su caracol, ¿sí? Y 3 velocidades. En el motor viene unas correas para poderlo graduar, entrar o sacar según la necesidad, y que esto nos quede perfectamente derecho, lineal. Y lo otro es los tornillos para poder graduar. Aquí vemos que se desajustan, claro, por el movimiento de la máquina, y es donde uno debe estar ajustando cada 2-3 días. Ahorita hablamos de todo el tema del mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces el motor debe ir asegurado con sus 4 tornillos de la base de él y los 4 tornillos de las correas de él. Para finalizar, acá tenemos el eje que jala de alguna manera el dosificador para que venga y cargue. Si nos fijamos, él solamente va a venir esta punta hasta aquí, y la punta del frente va también hasta la parte última del mismo dosificador. Si en algún momento hay producto que cae por el dosificador, excedentes, en esta tolva se puede sacar por medio de esta puertilla que se le coloca a la máquina, y entonces aquí va a salir el producto excedente y no se va a desperdiciar ningún producto como tal. Siempre hay que tratar de que este tornillo no quede muy fijo. Lleva una tuerca de seguridad, pero él debe quedar suelto para poder que permita la manipulación del dosificador, tanto aquí como en esta pieza. Y las perforaciones que van acá es porque con el tiempo la máquina puede estirar algún material y se ajusta para que el dosificador tenga que venir lo suficiente a cargar y ir lo suficiente a descargar. Bueno, mi nombre es Gabino Ramírez,
En esta ocasión voy a enseñarles cómo es el proceso para empaquetar lo que son productos como libra, kilo, 3 kilos y 5 kilos. Bueno, empezamos con el plástico. El plástico, cuando va a empaquetar, digamos que debemos que hacerle orificios para que el producto no quede con aire. ¿Listo? Lo que es el tubo por el cual va a salir el producto para el sellado. Se le hace esta faldita con el fin de que cuando uno está empacando no se nos quede la harinita cuando va a sellar, ¿cierto? Y no nos deje sellar. Esta faldita lo que hace es proteger el sellado. ¿Listo? Que es este mismo tubo. ¿Listo? El cual van unas barbas para abrir o cerrar lo que es el plástico, ¿cierto? A la medida que lo requieran. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos al proceso de empaquetado del plástico. ¿Listo? Hacemos lo siguiente. En la rodilla, ¿cierto? Afirmamos el tubo para aquí empacar el plástico tubular. ¿Listo? Va en el rinde. ¿Listo? Bueno, ahora con un bisturí, cortamos el plástico para luego iniciar el proceso empaquetado. ¿Listo? Subimos el plástico, cosa de que nos quede. Hacemos lo siguiente, ¿no? Plástico nos quede así. ¿Listo? Bueno, pasamos a la parte de dosificación. ¿Listo? Quitamos la tapita. ¿Listo? Pasamos al siguiente paso, que es cómo se gradúa el vaso para poder dosificar. Bueno, ese es el proceso de dosificación. Lo que debemos de hacer cuando vamos a graduar el producto es aflojar la mariposa, ¿cierto? Para que el vaso disminuya o aumente la capacidad. ¿Listo? Pasamos a lo que es esta parte, que es la mariposa de seguridad. Cuando llegamos hasta el tope, cuando ya está graduado, lo que tenemos que hacer es asegurar para que esta perilla no se mueva. Bueno, ya que varía el peso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es mirar con una gramera, mirar el peso que requiera. ¿Cómo hacemos este proceso? Hacia la izquierda. Vean, por ejemplo, en este caso no deja mover. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vean, soltar acá la mariposa. Caso. Listo. Bueno, ahora sí ya nos va a dejar graduar. ¿Listo? Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es mira. Eso. Ahí hacia la derecha disminuye y a la izquierda aumenta. Vean, a la izquierda, eso. A la izquierda aumenta, mira. Hacia la izquierda, aumenta. Y a la derecha disminuye la capacidad de dosificación. Bueno. Para iniciar con el proceso de empacado es importante una bolsa ya hecha, como se muestran las imágenes,
y de acuerdo al peso que se busca, graduar la dosificación ideal. Después de encontrar el peso, en la parte superior del dosificador, donde se encuentra la numeración, se puede marcar de tal forma que el proceso de graduación en las siguientes ocasiones sea más ágil. Bueno, pasamos al proceso de llenado. Bueno, esta tolva tiene una capacidad hasta de 200 kilos a 300 kilos. Depende de... ¿Qué se debe tener en cuenta al iniciar el proceso de empaquetado? Que el vaso dosificador debe estar totalmente libre, ¿sí? Para poder, cuando se gradúe, no bregar, ¿cierto? ¿Cómo es? Hacer este proceso de graduación. ¿Listo? Bueno, pasamos al proceso de sellado. Bueno, estas son las partes: el freno, encendido, dimmer 1, dimmer 2. En el dimmer 1, cuando no se está trabajando, pues se mantiene apagado, pero en el dimmer 2 se debe tener en cuenta que cuando se gradúa la temperatura, la cual tiene esta numeración para uno tener en cuenta dónde se debe sellar. ¿Listo? Bueno, ahora voy a explicarles cómo es el manejo de la mesa, la cual es para la altura del plástico. ¿Listo? Inicialmente, acá hay una mariposa que es para abrirla. ¿Listo? Entonces, que nos deje correr el mesón. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, podemos graduarlo de tal manera que lo requieran. ¿Listo? Y se aprieta para que quede firme. Bueno, ahora pasamos a lo que es la colocación del tubo para poder empacar el producto. ¿Listo? Debo tener en cuenta de que acá hacen los huequitos para el pin. ¿Listo? Este es el pin de seguridad para que el tubo no se nos caiga. ¿Listo? Bueno, luego cogemos el plástico y, como ven, aquí está la faldita. Esta faldita la organizamos para poder iniciar el proceso de empaquetado. ¿Listo? Listo. Acá ya viene el plástico que se va a utilizar. ¿Listo? Cogemos de una orilla y prendemos o encendemos la máquina. ¿Listo? Encendemos la máquina de esta manera. ¿Listo? Bueno, con una de las manos va a coger la esquinita para iniciar. Como ven, acá queda el sobrante, ¿verdad? Y ya queda listo para iniciar el proceso de empacado. ¿Listo? Bueno. La temperatura es importante manejarla de esta manera, ya que si se ve muy arrugada, quiere decir de que la temperatura está demasiado caliente. Bueno, listo. Debemos tener en cuenta la temperatura de la resistencia, ya que es muy importante para un óptimo sellado. Bueno, como ven acá, la temperatura del sellado se encuentra demasiado caliente. ¿Qué debemos de hacer? Bajarle a la temperatura con el dimmer 2, que es el de la temperatura de la resistencia. ¿Qué hacemos? Como hay una numeración, en este momento estamos en el 2,5, entonces vamos a mermarle. Como ven acá, mermamos, ¿cierto? Para que nos vaya dando el sellado que queremos trabajar. ¿Listo?
Ahora pasamos a prender lo que es la resistencia del sello o hebra de corte. ¿Listo? Ahí prendemos. Como ven, coge un color púrpura que debemos de tener para iniciar el sellado. ¿Listo? No debe estar ni muy caliente ni muy fría para poder tener el sellado perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar el proceso de sellado. Bueno, con una de las dos manos, una arriba y la otra abajo, iniciamos. ¿Listo? Encendimos el motor, soltamos el pie del freno y vamos a hacer la primera. Inicialmente hacemos una para saber cómo está el sellado. ¿Listo? Iniciamos. Y ya, como ven, ya sale la primera referencia. Y esto quiere decir de que está óptimo para iniciar el empacado. Como ven acá, no debe de quedar aire para que el sellado sea perfecto. Bien, ahora empezamos. ¿Listo? Vamos a hacer una serie. Hemos terminado con esta serie. De igual manera, como se quita el embudo, así se coloca el otro, de esta manera. Mira, se quitan los 4 tornillos que lleva el embudo. Mira, se quita y instalamos el embudo que ya es para hasta 10 libras. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con el empacado de 10 libras. Esto se hace en 2 caídas.
vamos a hablar del mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina, que es muy importante hacerlo cada 8 días, ¿sí? Después de terminar su jornada laboral. La máquina está apta para trabajar 24 horas al día, ¿sí? Como es una máquina mecánica, desde que no le falten con 4 elementos esenciales, que es la manteca normal para la parte del cuello, el aceite, valvulina 250 para el reductor o la caja de transmisión, la grasa para la parte donde giran o hay fricción, en la parte interna, que ya lo mostramos, y la vaselina que va en la parte de acá, que va en la parte del carro, de la mordaza, para que no vaya, a pesar de que son acero, pueda trabajar perfectamente. Entonces, empecemos. Hay que también hacerle aspirado a la máquina de producto a producto para que no se venga a contaminar ningún producto, no encuentre uno arroz en la lenteja o concentrado en el maíz. Entonces, en esta parte, lo que es la pista, se le frota una manteca para que este empaque que tenemos aquí de color verde, que se llama nitrilo, no se desgaste. Entonces podemos flotar donde roza el cuello con la pista de la máquina. De los resortes, con el tiempo también estirarlos. Cuando quita uno la tolva, trata de colocarle aquí un amarre para que no se vayan a perder estos resortes. Y en los resortes, con el tiempo hay que volverlos a estirar o cambiarlos como tal. Y repetimos, la manteca es acá. Siempre que se cambia el nitrilo, dejar 5 milímetros a 4 milímetros, como se ve en la parte exterior del cuello, que es el que se encarga de no dejar pasar el producto por la pista del dosificador. Segundo, tenemos que aplicar una vaselina en la parte de acá de la mordaza, en esta parte hasta acá. La hebra de corte siempre debe ir colocada entre 4 y 3 milímetros desde el teflón hasta que quede un espacio, para que no vaya a quedar ni quemando el teflón ni muy afuera, que les queda reventando el plástico como tal. Y siempre ajustar acá, porque cuando uno abre el dimmer, él se empieza a correr, como lo vemos ahí el movimiento. Entonces la idea es que cuando la pone uno, la ajusta acá y ella empieza a moverse. Y buscar que los tornillos y conservar las tuercas y las arandelas tal como van originalmente. En la parte interna de la máquina ya vamos a ver que ustedes deben aplicar una grasa azul, preferiblemente que no se vuelva líquida, para que en todas las partes donde hay los movimientos, sea de las platinas o sean de los ejes, como vemos, un punto a grasa azul, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos que llevarían 6 puntos que llevarían grasa azul para el movimiento, y así los materiales no van a tener un desgaste. Lo otro del mantenimiento preventivo y correctivo es en esta caja de transmisión, por la parte superior hay un tapón donde se aplica el aceite, valvulina 250. En esta parte viene el tapón, que es el nivel, y por debajo para poderlo evacuar, para no tener que voltear la máquina, ¿sí? Entonces saca uno el tapón de la parte de abajo. Ese aceite de valvulina 250 se cambia cada 6 meses si el trabajo es de 8 horas. Si el trabajo es de 24 horas, cada 3 meses. El transformador, que es esta pieza, él entra en 110 voltios y le bota la energía necesaria para la hebra de corte que ya hablábamos anteriormente. Este transformador hay que limpiarlo y evitar que los roedores empiecen si la máquina queda con alimento, cualquier alimento, los roedores empiezan a entrar a la máquina y a comerse los cables. Este transformador es una excelente calidad, o fabricado con unos excelentes materiales para que dure demasiado tiempo. Si los roedores empiezan a corroerse o a comerse los cables, se puede
dañar esta pieza fácilmente. Entonces la idea es que siempre la máquina debe mantener en limpieza perfecta y así el transformador no se va a dañar. Y por último, en la máquina como tal, la grasa azul también en la parte del dosificador, en la parte de atrás. De resto, ya la máquina hay que hacerle limpieza, mantenerla al día, y una máquina así es para que dure trabajando un promedio de 100 años. Recomendaciones especiales: la máquina nunca la dejemos cargada de un día para otro, porque pues preferiblemente es mejor cuando inicia una jornada laboral empezarla a trabajar. Si de pronto van a echar azúcar y la dejan de un día para otro, el azúcar se va a compactar. Hay productos que se compactan porque por la humedad empiezan a derretirse, pero es preferible cargar cuando ya uno va a iniciar a trabajar. Lo otro importante también es mantenerla aseada y mantenerla limpia. Como vemos, la máquina va pintada en su estructura epóxica blanca, que es apta para alimentos, y todo lo que hace contacto producto, como son las falcas, las tolvas, el dosificador, los embudos, los tubos, todos van en acero inoxidable, y así deben mantener siempre la máquina con un buen aseado, limpiando y desinfectando con un vinagre. Ese no necesita más. Listo. Vamos a mirar las partes, los diferentes elementos para cambiarle a la máquina, los elementos que más se usan y que más se consumen. Empecemos de arriba para abajo. Está el nitrilo. Este va en la parte del cuello. Él va amarrado con unos tornillos de octavo, y como lo decíamos, solamente queda hacia el aire 4 o 5 milímetros de él, ¿sí? Entonces, tanto acá como en este cuello, y en este cuello redondo, y en este cuello semicuadrado. Y lo importante es que quede parejo para que no deje pasar en la pista ningún grano. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, tenemos la resistencia, que es la que nos encarga de dar los triples sellos en la máquina. Entonces, recordemos que lleva una cinta de fibra de vidrio que es la que se hacen las instalaciones con los cables, y se quita, se corta por la mitad, y se hace en la instalación no colocar cinta aislante, porque esa es la cinta especial para empacado. Lo otro es que ella va instalada de esta manera, con los cables para la parte de abajo y en la parte derecha, y en la parte entre el ángulo y esta pieza queda una tuerca que vaya interna allá, para que no se quede esta parte con un ángulo que vaya, porque si no se le comería el calor. Después de esta resistencia está la hebra de corte. Siempre va en un rollito que nosotros fabricamos de 10 hebras, y esta hebra es la que va instalada acá, que es la que se pone roja, y hacemos aquí, hacemos un doblez y la colocamos soltando esta mariposa, doblamos acá, instalamos. Recordemos siempre la distancia que tiene que quedar del teflón, son 3 milímetros más o menos. Luego pasamos al micro switch para poder instalarlo acá. Se quitan los dos cables, los dos tornillos, y se coloca normalmente. Y después ya tenemos los bombillos normales, van unidos con los cables. Ya decíamos que todas las instalaciones van también en un plano en la puerta derecha de la máquina, que es la que uno acostumbra a quitarle los tornillos, pero tenerla ahí. Y para acá tenemos un caucho, que es el caucho que va en la mordaza, que se encarga de sellar. Este caucho va en esta parte especialmente para que también se encargue de dar los sellos. Este caucho tanto va protegido con este teflón, como el teflón va protegiendo también la resistencia. Se le aplica esta silicona líquida con un algodón. Cada vez que se termina una tolvada de 6 bultos, se vuelve y se aplica, o cada media hora, o cada hora más bien, perdón, cada hora se aplica con un algodón en la parte del teflón. Cuando encienden la hebra va a soltar humo, pero eso es inoloro, incoloro, insaboro. Entonces no hay necesidad de estar aplicando cada rato, sino cada vez mejora. La función de él es mejorar el sello del empaque.
Y ya tenemos los dimmer, que son estas cajitas, esta pieza que se encarga de graduar la temperatura tanto de la hebra, que es el que va. Un dimmer puede servir para arriba o para abajo, no importa. Para la resistencia de la hebra de corte, que es esta, o para la resistencia, que es esta, que siempre va en la parte de abajo. Y al final tenemos el freno. Este freno es que se instala en la parte de acá y siempre va cogido con los dos tornillos exteriores, para que cuando uno lo obtura, entonces se va a encargar de parar la máquina. El motor, en algún momento, el motor, pueden sentir ustedes que se nos olvida decirles que el motor hay que sopletearlo cada 8 días porque va cogiendo mugre. Entonces es muy importante coger y sopletearlo para que salga ese mugre y no vaya a afectarlo tan rápidamente. Igual el motor, si en algún momento empieza como a sentirse que se para, puede ser que la correa está muy firme o que el capacitor está molestando porque recibió una sobrecarga de energía que se encuentra aquí o aquí. Ese capacitor se puede colocar de los mismos microfaradios o un número un poquito mayor de microfaradios. Y para finalizar, en el motor también, pues, si de alguna manera se queda parado y no arranca teniendo luz la máquina, puede ser que el freno se ha dañado. Entonces hay que cambiar ese microswitch.